Tengan ustedes un buen día. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que son las propiedades químicas del suelo. Cabe mencionar que la importancia del suelo radica en que es un sistema que sirve de soporte de vida para los animales, para las plantas, para los microorganismos y en sí para los distintos tipos de seres vivos que habitan en ella. A su vez también es un sistema muy complejo y también variante de acuerdo a la ubicación geográfica en el que se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Que puede variar un lugar del otro, por ejemplo, en el porcentaje de materia orgánica, en el porcentaje de agua, aire. Esto va a hacer que, por ejemplo, la textura también cambie. Puede ser textura arenosa, arcillosa o digamos un suelo apto que puede ser para la agricultura. Sin embargo, esta complejidad hace que sea difícil de poder conocer al 100% todas las propiedades de un suelo en gran tamaño, pero si nosotros escogemos una porción pequeña y lo trabajamos con bastante cautela y tomando en cuenta que las propiedades químicas nos van a ayudar a determinar de qué tipo de suelo estamos hablando, va a ser más fácil para nosotros poder trabajar. pH del suelo. Dentro de las características químicas del suelo, el pH determina la acidez o alcalinidad de este y tiene gran influencia en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Este parámetro es útil para definir el tipo de cultivo que sea adaptable a las condiciones donde se requiere establecer. Además, define la disponibilidad de nutrientes en el suelo. La mayoría de suelos con un buen desarrollo presentan un pH de 5,5 a 6,5. La escala de valores del pH va de 1 a 14. Los suelos que presentan un pH menor a 7 son suelos ácidos y los suelos que presentan un pH mayor a 7 se les considera como suelos alcalinos. Importancia. Los suelos ácidos o muy básicos pueden causar daño a los cultivos. Los suelos ácidos provocan una toxicidad de hidrógeno, hierro y manganeso. Los suelos muy ácidos con un pH menor a 5,5 presentan una toxicidad de aluminio, lo cual es perjudicial para las plantas. En estas condiciones del suelo, la solubilidad de aluminio, hierro y manganeso es elevada y sus concentraciones llegan a aumentar hasta llegar a niveles muy tóxicos. Finalmente, las raíces de las plantas se acortan y engrosan, impidiendo así la absorción de agua y nutrientes. Por otro lado, los suelos alcalinos presentan una estructura densa, de baja capacidad de infiltración y lenta permeabilidad. Esto se debe mayormente a la presencia de carbonato de sodio que causa la expansión de la arcilla cuando están húmedos. Finalmente, los microorganismos en estas condiciones o en suelos muy ácidos no llegan a desarrollar. Métodos. El pH se mide en una suspensión de suelo en agua o en soluciones salinas y se puede determinar por dos métodos, el del potenciómetro, que es el más usado en laboratorio y el más exacto, y el colorimétrico, que es más usado en el campo pero no es tan preciso. Para utilizar el primer método se necesitará 20 gramos de suelo seco, el cual se vertirá a un beaker de volumen adecuado. Posterior a esto se añadirá 20 ml de agua destilada y se introducirá el electrodo de vidrio del potenciómetro y se hará la lectura. Para el método colorimétrico se utilizará el papel tornasol. El papel tornasol rojo se pondrá de color azul en una solución base y el papel tornasol azul se pondrá rojo en una solución ácida. Corrección del pH. Las principales alternativas para bajar el pH en suelos alcalinos son las siguientes. Se puede utilizar el azufre elemental, ampliamente empleado en la agricultura, aunque con efectos a largo plazo. También fertilizantes nitrogenados de reacción ácida como la urea. Su empleo es como fertilizante, aunque como efecto secundario puede acidificar el suelo al contener azufre. Para los suelos ácidos, para elevar el pH de los suelos ácidos hasta llegar a valores casi cercanos a la neutralidad, esta es una tarea simple y duradera. Se lleva mediante el empleo de enmiendas de caliza, lo cual conocemos como encalado de suelos. Se puede utilizar el óxido de calcio, que es la cal viva, aplicada al suelo en presencia de agua, genera una reacción inmediata. En cualquier caso, la evolución del pH debe controlarse mensualmente mediante un medidor de pH y un análisis de suelos. Bueno, yo les hablaré sobre la conductividad eléctrica.
La conductividad eléctrica está directamente relacionada con las sales que se encuentran en el suelo. Por ello, a mayor salinidad habrá mayor conductividad eléctrica. La unidad de medida de la conductividad eléctrica, la que es más común es la de milisiemens por centímetro, o también se utiliza la de miliohms por centímetro. Se dice que si hay presencia de sales en un suelo, se realiza el método de la saturación, donde se extrae una cantidad de suelo y se le agrega agua hasta que ésta se sature. Una vez saturada, se extrae el agua excedente y se realiza medir la conductividad eléctrica mediante un instrumento que es el conductivímetro. Y de acuerdo a eso también se halla el porcentaje de sales. Clasificación de los suelos afectados por las sales. Se clasifican en 3. Suelos salinos, que poseen una conductividad eléctrica mayor o igual a 4 miliohms por centímetro. También se le conocen como álcali blanco. Presentan toxicidad de sodio, cloro y boro. Pero el principal problema es el efecto osmótico, que hace que las plantas no puedan absorber el agua. Como segundo tenemos el suelo sódico, que presentan un PCI mayor o igual al 15% o un RAS mayor a 13. Su pH varía entre 8.5 a 10.5. Se le conoce también a este suelo como mancha de petróleo. El principal problema es el ion de sodio, ya que este hace que las partículas se dispersen, afectando la composición del suelo. Como último tenemos los suelos salinos sódicos, que poseen una conductividad eléctrica mayor o igual a 4 miliohms por centímetro. Su pH varía de 7 a 8.5 y presenta toxicidad de sodio, cloro y boro. Criterios de clasificación para suelos con problemas de sales son 3, que es la cantidad de sales. Como segundo criterio tenemos el porcentaje de sodio intercambiable, donde de acuerdo a esto se puede determinar qué tipo de suelo se tiene. Y por último tenemos la relación de absorción de suelo. Principio de método analítico. Este principio es una forma rápida y precisa de determinar la cantidad de sales en un suelo con ayuda de la conductividad eléctrica. En este procedimiento se utiliza lo que son electrodos y se mide a través de miliohms por centímetro. Capacidad de intercambio aniónico y catiónico del suelo. El intercambio iónico es el intercambio de iones entre la fase líquida y la fase sólida del suelo. Afecta a la nutrición de las plantas y a la dinámica de los contaminantes y al poder de reciclaje natural del suelo. La capacidad de intercambio catiónico es la medida de la capacidad que posee el suelo de absorber cationes y es equivalente a la carga negativa del suelo. Esta propiedad es la que define la cantidad de sitios disponibles para almacenar los cationes en el suelo. Sabemos que la capacidad de intercambio del suelo es igual a la capacidad de intercambio de la arcilla más la capacidad de intercambio catiónico de la materia orgánica. Las arcillas tienen gran capacidad de intercambio y estas tienden a enlazar a los cationes bivalentes como son el calcio y el magnesio con más energía que el potasio. La unidad de medida se expresa en 1000 equivalentes por cada 100 gramos de suelo seco. Acá tenemos una fórmula que es la 1000 equivalentes dividido entre 100 gramos y esto es igual a la parte por millón del catión dividido entre peso equivalente por 10. Acá tenemos un cuadro en los cuales nos demuestra cuáles son qué elementos, sus pesos equivalentes, su valencia, su peso atómico y esto nos va a servir para calcular la capacidad de intercambio catiónico. Los factores que influyen en la capacidad de intercambio catiónico es el tamaño de las partículas. Cuanto más pequeñas sean las partículas, más grande es la capacidad de cambio. También la naturaleza de las partículas, la composición y estructura de las partículas influirá en las posibilidades de cambio de cationes. La presencia de hidratos de hierro y aluminio, la cantidad y tipo de arcillas presentes en el suelo y también el contenido de materia orgánica. El pH. Los suelos presentan distinta capacidad de intercambio en función del pH. Cuando hay más capacidad de intercambio catiónico es más alta, puede retener altos niveles de la acidez. Y cuando los suelos tienen baja capacidad de intercambio catiónico no tienen acidez. La capacidad de intercambio aniónico es la medida de la capacidad que posee un suelo de absorber aniones intercambiables y es equivalente a la carga positiva del mismo. Esta capacidad es importante en aquellos suelos con altos contenidos de sesquióxidos.
Este tipo de intercambio es importante en el suelo porque afecta algunos nutrientes para la planta que se presentan en forma aniónica, y también establece que los procesos de intercambio aniónicos son muy importantes en problemas de contaminación del suelo, ya sea en algunos pesticidas como algunos metales pesados. Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a explicarles acerca del carbono orgánico. El carbono orgánico se puede encontrar de 4 maneras distintas en el suelo. Uno que es el carbono inorgánico, proveniente principalmente de los carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio, y estos se pueden encontrar en pequeñas cantidades en el suelo. Otro que es el carbono elemental, que básicamente es el carbono en su forma natural, como por ejemplo el hollín, tenemos el grafito, y otro carbono proveniente de la descomposición de materia orgánica. ¿Qué se refiere esto? Proveniente de la descomposición de plantas, animales, microorganismos. Esto se diferencia en el nivel de la alteración que pueden tener. Tenemos uno de poca alteración y otro que está totalmente alterado, al que nosotros lo conocemos normalmente como humus o el proceso de humificación. Y los que son de poca alteración son los que rápidamente se descomponen en el suelo. Como macronutrientes primarios tenemos al nitrógeno, que se presenta de 3 formas. Una de ellas sería el nitrógeno orgánico, que se encuentra en el humus del suelo. Otra sería el nitrógeno amoniacal, que se encuentra en ciertos minerales arcillosos, y el amonio inorgánico, que se encuentra junto con compuestos nitrogenados. Su fijación biológica se da gracias a la nitrogenasa, que logra reducir nitrógeno molecular a amoníaco al fósforo, que es un constituyente mineral muy importante. Este se absorbe mediante forma de carga eléctrica negativa en el suelo y se convierte en un complejo absorbente gracias a la intervención del calcio. Al igual que el fósforo, el calcio también se asimila, pero mediante un catión potasio, es decir, el potasio positivo. Este puede encontrarse bien en la solución del suelo o complejo absorbente. En los macronutrientes secundarios tenemos al azufre, magnesio y calcio. Estos comparten en común muchas características. En los macronutrientes secundarios tenemos al azufre, magnesio y calcio. Estos comparten en común muchas características, ya que necesitan de este macronutriente para poder llevar a cabo el crecimiento, fruto y desarrollo de las plantas, tanto en raíces como en féculas, y su carencia origina tonos amarillentos en las raíces y en las plantas. En el caso de los micronutrientes, el hierro es muy importante en la parte de la fotosíntesis y también en la formación de la clorofila. Por ende, estos elementos van a ser asimilados en suelos alcalinos, y su deficiencia causa clorosis en las hojas más jóvenes, y se manifiestan síntomas parecidos a los del boro, por ejemplo, que ocurre muerte de raíces y ápices de los tallos y oscurecimiento de los tallos. En el caso del cobre, manganeso, molibdeno, necesitan cantidades pequeñas para ser asimiladas por las plantas. Casi nunca hay problemas por esta parte de nutrientes, pero en caso existiera una deficiencia por parte de ellos, la mayor razón para tener estos nutrientes es el crecimiento, ¿no? Ya que afecta directamente a la fisiología de la planta. Y como último tenemos al oligoelemento zinc, que se encuentra también en menor cantidad, y su deficiencia causa atrofiamiento y reducción de nutrientes, así como en el tamaño de las hojas en las plantas. Minerales de arcilla del suelo. La fracción más activa del suelo está constituida por los componentes coloidales del mismo, que son la arcilla y el humus. Los coloides del suelo pueden ser orgánicos o inorgánicos. Bien, el término arcilla es empleado con 3 diferentes significados, para expresar el agregado del suelo obtenido por procesos mecánicos en el análisis granulométrico y definido como partícula de dimensiones inferiores a las 2 micras, o para designar la clase textural arcillosa, para designar la fracción del suelo que está constituida por lo que son los silicatos hidratos de aluminio, y estos son minerales de arcilla cuando son cristalinos o halófonos, quiero decir amorfos, o hidróxidos de hierro, aluminio y titanio.
Bueno, respecto a estas, conviene destacar que estos compuestos se pueden encontrar en otros agregados del suelo que no sea exclusivamente una fracción de arcilla. Los minerales cristalinos de arcilla son los que presentan una constitución regular y sistemática de sus átomos, moléculas e iones, en sus tres dimensiones que se presentan predominantemente en el formato de micas. Esto quiere decir cuando son constituidos por camadas o láminas que se superponen o sobreponen en agrupamientos de forma hexagonal o de placas irregulares. Algunos tienen forma de bastones y otros pueden llegar a tener formas de hilos. Estabilidad de los minerales tamaño arcilla. Para determinar la estabilidad hay que considerar factores importantes tales como la composición, estructura y tamaño. Entre los minerales tamaño arcilla más resaltantes tenemos la halita en la primera imagen, vermiculita en la segunda, monmorilonita en la tercera, apatito en la cuarta, alofa en la quinta, hematita sexta y finalmente rutilo en la sexta imagen. Minerales de arcilla. Las canditas, su estructura está formada por una capa de tetraedros y una de octaedros. Estas conforman láminas que no permiten la entrada de cationes con facilidad ni moléculas de agua, ya que están unidas por enlaces muy fuertes, como son puentes de hidrógenos. Este es el motivo por el cual la capacidad de intercambio catiónico de las canditas es baja. En las canditas tenemos la kaolinita, que es un mineral de arcilla formado estructuralmente por dos láminas, una de silicio y otra de aluminio. Y la halosita. Esta, en cuanto a su composición, se presenta de dos formas, una deshidratada, que es meta-halosita, y la otra que contiene moléculas de agua, llamada endelita. Tenemos la vermiculita. Su estructura consiste en camadas de talco separadas por películas de agua con dos moléculas de espesura. Luego la hectorita. Es un mineral que no contiene aluminio en su composición y el magnesio de la lámina octaédrica parcialmente está sustituida por litio. Después tenemos beidelita, que es una arcilla rica en aluminio, pues buena parte del silicio que ocupa la posición octaédrica fue sustituida por este elemento. El aluminio en posición octaédrico también puede sufrir sustituciones, como sucede en la monmorilonita. Y finalmente la hilita es un mineral estructuralmente situado entre micas de aluminio y las arcillas monmorilonita. La unidad estructural básica de la hilita son las láminas de tetraedros de silicio con una octaédrica intermediaria semejante a la de la monmorilonita. En la hilita ocurren sustituciones isomórficas en la lámina de silicio, donde el silicio se sustituye por el aluminio en esta misma lámina del aluminio, y el magnesio y el hierro pueden ocupar la posición del aluminio también.